eso quiero presentarles una invitada. Dejo con ustedes a Carolina Neira Campos. También ahí sí lo chunté. Sí, ahí está. De hecho, no sé por qué no anoté mi nombre completo. Hola a todos. Bueno, cuando los chicos me pidieron que comparta algo, yo estaba ya hace varios días con esta pregunta. Y que a lo mejor es una pregunta que todos nos hemos hecho, o una pregunta que nos estamos haciendo ahora. ¿Hasta cuándo? A lo mejor Coque está ahí preguntando, ¿hasta cuándo, señor? Voy a estar fuera. Y, y, y es una pregunta muy válida. Y yo lo puse aquí no solo con signo de interrogación, sino también de exclamación, porque a veces se transforma en un grito desesperado. Dios, ¿hasta cuándo? Y cuando, cuando viene esta aflicción, se puede transformar muy fácil en una queja, en un dolor, en una desesperanza, pero vamos a ver en estos minutos a tres personajes, por decirlo así, tres ejemplos de la Biblia que dijeron esto. Hay más de tres, pero tomé solo tres para esta noche. Y es una pregunta que, por ejemplo, delante ha estado lloviendo por lo menos 3 o 4 días seguidos acá en Osorno. Los que conocen esta ciudad o los que han disfrutado del sur chileno saben muy bien que gozamos de abundantes lluvias y lluvias interminables. Me tocó ir al centro, yo vengo llegando de un ensayo de coro y solo para llegar al centro, que podrían ser 10 minutos, fueron como media hora por el taco y las lluvias que no dejaban avanzar el tránsito. Y era como eso, ¿hasta cuándo, Dios? No, ay, no para de llover, porque realmente en algunas situaciones se vuelve un poco tedioso y molesto. Pero bueno, podemos entenderlo. Si tienes hijos y has viajado con ellos, seguramente has escuchado una pregunta un poco similar. ¿Cuánto falta? No sé si te ha tocado, pero tú vas manejando y tus hijos atrás y te preguntan, ¿cuánto falta? Y por allí, con un sentido similar, es lo que vamos a conversar ahora. El primer personaje que traigo a colación es Habacuc. Seguramente lo has escuchado con esta queja, con este grito, con este clamor de este profeta que veía a un pueblo de Israel o al eh, pueblo de Dios que estaba sumido en situaciones injustas, en violencia, y él le daba tanta rabia de ver cómo gente que no amaba a Dios era prosperada. Y las personas que sí seguían a Dios parecía como que siempre les iba mal. Si te das cuenta, bueno, esa imagen la hice con IA y dibujé a un Habacuc con su ropa y su atuendo a la usanza antigua del Antiguo Testamento y del cercano Oriente. Eh, pero está en un contexto contemporáneo. Y quise hacerlo así porque siento que hoy en día puede haber muchos Habacuc rondando nuestras calles. Y específicamente, Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda sin que tú escuches y clamar a ti violencia sin que tú salves? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda sin que tú escuches y clamar a ti violencia sin que tú salves? Este es el clamor de Habacuc, un clamor que tal vez puede ser antiguo testamentario, pero tiene total validez hoy en día. ¿Cuál era la realidad de Habacuc? Lo que le estaba contando hace un momento. Veía violencia, injusticia y corrupción. Y él clama entonces para que Dios intervenga, porque lo veía como que estaba sordo o ciego y que no hacía nada a pesar de la corrupción que estaba frente a los ojos de Habacuc. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Habacuc? Le dice que él actuará, aunque primero usará Babilonia. ¿Ustedes se acuerdan que Babilonia llevó a exilio
al pueblo de Dios como instrumento de juicio. Y más adelante le dice, el justo por la fe vivirá, en Habacuc 2:4. Entonces, en esta situación es donde clama Habacuc, y Dios le responde, sí, viene la salvación, pero primero hay otras cosas que van a ir sucediendo. ¿Cuáles son las promesas que están dentro de este contexto? La visión se cumplirá. Y es tan importante cuando Dios te ha dado una promesa, te ha dicho esto va a pasar, o las promesas que son para toda la humanidad, que están escritas en la Biblia, y son para ti, son para mí, y debemos creerlas aunque no las veamos todavía, y tener la plena certeza de que Dios cumplirá su palabra. Es tan fácil decirlo, yo creo que para los que somos cristianos de hace tanto tiempo es como, sí, tenemos que creer en Dios, pero cuando el tiempo parece no llegar, cuando la respuesta ha tardado, cuando la situación se hace extrema, cuando la necesidad es tan grande dentro de nosotros, parece que Dios se ha quedado inmóvil. Pero esta es la clave de lo que tenemos que creer. La visión se cumplirá. Lo que Dios te dijo se va a cumplir. Te invito ahora a pensar en eso que Dios te dijo, en eso que ha tardado, en eso que no entiendes. Pareciera que Dios está sordo, que está ciego, que te ha olvidado, que pasa por alto la corrupción. Dios tiene el control sobre la historia. Ciertamente así es. Y sabes, me acabo de acordar, no lo tenía en pauta, pero cuando fallece mi papá en un accidente de tránsito, algunas personas me dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pasa con Dios en estos casos? ¿Acaso perdió el control? Un camión embistió su vehículo en la carretera y él falleció automáticamente en el momento. Eh, Y, y la pregunta de algunos que me hicieron fue, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Y yo les dije, estoy convencida de que Dios incluso lloró en ese momento, pero no perdió el control. Dios tiene el control de cada cabello, tiene el control de cada pajarito que anda por ahí, de las nubes que son y dejan de ser. Tiene el control de lo que existe y de lo que fue y de lo que será. Entonces, Él sabe realmente cuáles son los mejores tiempos. Y la fe sostiene al justo. Es lo que le dice Dios a Habacuc. Es la fe, es esta convicción de a pesar de que no vemos, sigo creyendo, sigo creyendo. La respuesta que dio Habacuc a todo esto fue, bueno, Habacuc termina confiando plenamente. Y si recuerdan este precioso versículo, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y las vacas sean quitadas de los corrales, y con todo eso, yo me alegraré en el Señor. Entonces vuelvo a preguntarte, esa promesa que ha tardado, esa situación que estás esperando, esa respuesta, ese cambio, no sé, lo que tienes en mente en este momento, te invito a terminar con la respuesta de Habacuc. Tal vez al término de esta sesión, tu situación sigue siendo la misma, pero esta respuesta de Habacuc es tremenda, es profunda, de decir, aún así, con todo esto, con todo lo que me está pasando, con todo lo que quisiera que cambie y aún no cambia, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré. Y Habacuc entonces pasa del lamento a la adoración. Qué importante es este tránsito. Comenzamos con una queja. Habacuc, el libro de Habacuc es muy corto, pero tiene como estos episodios: quejas,
escuchar a Dios, y luego, bueno, termina el tercer capítulo con adoración. Y a veces nuestra vida se traduce más en la queja. Nuestro capítulo 1 es el más largo, siendo que debiera tener prioridad y ser el más importante en nuestro tiempo de adoración. ¿Y qué es adoración? A veces es una palabra tan usada, pero ¿qué significa adoración? Adoración es cuando ponemos a Dios en el centro, cuando Él es el bacán, cuando Él es el primero, cuando Él es el importante, no tu circunstancia. Cuando tú colocas tu circunstancia, estás siendo idólatra. Estás quitando a Dios del centro, estás quitando a Dios de la parte principal de la escena. Adorar es colocar a Dios en su lugar, en el centro de todo, de tus decisiones, de tus relaciones, de tus finanzas. Eso es adorar. Adorar no es solo cantar, aunque puede ser una expresión de adoración. Adorar no es solo ofrendar, aunque puede ser una expresión de adoración. Así que esta es la invitación con este ejemplo de Habacuc, que podamos transitar de la queja, una queja muy legítima. Si tú la tienes, no te sientas culpable, no estoy trayendo culpa sobre tu vida, al contrario. Pero sí te estoy invitando a dar vuelta a la página, cambiar de capítulo y llegar a este, que es de adoración. Yo me alegré en el Dios de mi salvación. Y como pregunta de reflexión para este personaje, o sea, para esta primera parte, te puedo hacer, ¿qué hago cuando veo injusticia a mi alrededor y siento que Dios no responde? ¿Me atrevo a esperar en fe aunque no entienda su plan? Son preguntas que te invito a hacerte en esta noche, y a lo mejor antes de dormir todavía puedas estar pensando en estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me siento cuando todavía veo tanta injusticia? No sé cómo está Colombia, Chile está en picada, en lo moral, en muchos aspectos. Y vemos injusticia, y vemos corrupción, y el tiempo de Habacuc se hace tan contemporáneo. Por otro lado, repito, me atrevo a esperar en fe aunque no entienda su plan. Muchas veces no vamos a entender. Jesús mismo dijo, lo que yo hago no lo entienden ahora, lo entenderán después. Y yo siempre he dicho, ay, Dios, aunque no lo entienda después, solo ayúdame a confiar hoy. Hoy, un día más, un día más. Aquí tenemos a otros, este ya es un grupo, no es una sola persona, es un grupo. Y estos grupos es los mártires, y es un clamor que se levanta desde el libro Apocalipsis, capítulo 6, verso 10, y dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? ¿Sabes qué me conmueve y harto? Porque son mártires que han abrazado la fe, han amado a Dios, han amado a la iglesia, han amado a las personas, pero injustamente, o dado su creencia, han muerto. Y estos mártires, en particular de Apocalipsis, se refiere a los primeros siglos, cuando fueron masacrados y muertos en estos campos de donde están los leones, en las justas romanas, ¿verdad? O quemados como antorchas en las calles. Pero estos mártires de Apocalipsis también abre el abanico a todo aquel que muera en razón de su fe. Y su lamento es, ¿hasta cuándo no vas a intervenir, Dios? Y estarás sin hacer nada, sin vengar nuestra sangre.
Ustedes saben el Salmo 104, hay dos salmos que hablan de la venganza y Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, pero los mártires están diciendo, ¿hasta cuándo? Y más encima le dicen, Señor santo y verdadero, santo y verdadero. Yo no sé si tú has tenido alguna cercanía con este tipo de injusticia. Por ser cristiana, por ser cristiano, te han maltratado, te han insultado, o a lo mejor conoces a alguien. En África, como lo mencionaba Fabián, bueno, estuve en Kenia, yo no viví eso allá, no es, en la zona donde yo estaba no había de eso, pero sí más al norte y países del norte de África sufren de eso a diario, a diario. En países no del lejano oriente, sino del cercano oriente, son noticias del día a día donde creyentes están muriendo por su fe. La realidad de estos mártires es que claman por justicia desde el cielo, sufrieron por su fe y esperan que Dios actúe. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios a ellos les dio una vestidura blanca y se les pide esperar un poco más hasta que se complete el número de los que aún sufrirán. ¿Te das cuenta que este sufrimiento no ha parado? No fueron los últimos ni los únicos, sino es una realidad que también se ve hoy. Y si te das cuenta, esta imagen también la hice con IA. Y son estas personas con estos ropajes blancos y mirando una respuesta que no llega. Y si te das cuenta, es un ambiente contemporáneo con edificios, porque hoy también tenemos mártires. Hoy también hay personas esperando por la venganza de su sangre. ¿Y qué podemos ver? Que Dios no olvida la sangre de los mártires. Y lo podemos ver en uno de los salmos. Ellos también reciben honra en el cielo. Dios juzgará con justicia, ciertamente. El juez justo va a juzgar con justicia. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios ciertamente juzgará con justicia. Y esto me encanta, Dios enjugará toda lágrima, no solo del mártir, sino de los que quedan. Ellos simplemente cambiaron de domicilio, como algunos decimos. No se fueron de casa, fueron a casa. Pero también hubo quienes quedaron y han sido de la misma manera martirizados y aún a ellos también se les enjugará toda lágrima. Todas tus lágrimas están siendo recogidas en un hermoso cofre, en una hermosa vasija, porque tus lágrimas le importan a Dios. Y te invito a recordar ahora tu último llanto, tus últimas lágrimas, esas que cayeron de manera involuntaria y tal vez que mojaron tu almohada, tal vez en silencio, no le has contado a nadie, pero lloraste, lloraste. Y también diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? Dios también enjugará esa lágrima. ¿Cuál fue la respuesta de los mártires? Ellos aceptan la espera y permanecen, dice Apocalipsis, bajo el altar. Permanecen en adoración, en reposo, esperando la plenitud del plan de Dios. Su fidelidad es reconocida. La plenitud del plan de Dios. Reconocer que Dios sí tiene un plan. Dios no va improvisando en el camino, porque Dios ya sabe lo que va a suceder mañana. Y son conceptos tan básicos, pero que necesitamos reforzar realmente. Cada día debo volver a creer que Dios sí conoce mi mañana. Dios no está improvisando hoy. Es parte de su plan.
y tiene un tiempo y debemos esperar la plenitud del plan de Dios. Dos preguntas para reflexionar. ¿Confío realmente en que Dios hará justicia? Aun cuando parezca que los impíos prosperen y los inocentes sufren sin respuesta. ¿Puedo esperar sin perder la esperanza? ¿Puedo esperar sin perder la esperanza? ¿Tienes en tu mente eso por lo que has gritado? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto falta? Como dicen los niños en el auto. ¿Cuánto falta? Y todavía quedan 1000 kilómetros por recorrer, pero están ansiosos. Así también nosotros con Dios y le preguntamos, ¿hasta cuándo, Dios? El último ejemplo que quise traer es David. Allí también está David con su barba, su atuendo, en medio de una ciudad que podría ser la tuya o la mía, porque también hay David hoy. David dijo, y lo vemos en Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo, Señor? El Salmo 13 en realidad no se especifica muy bien a propósito de qué lo estaba escribiendo, pero sí se entiende que es una prueba muy grande que David está pasando. Y en medio de esta prueba, él se ha sentido solo, se ha sentido abandonado, se ha sentido descuidado por Dios. Y le grita y le dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre acaso? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Es tal vez tu pregunta? ¿Es tal vez tu grito, tu clamor? David se siente olvidado por Dios, abandonado y derrotado por sus enemigos. Su clamor nace de la angustia profunda. Realmente David se sentía olvidado. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Y esto es muy curioso. En este texto, particularmente en el Salmo 13, no hay una respuesta de Dios. No vemos que el salmista haya, y Dios me dijo, y vi que Dios, no sé, o vino una paloma, no lo sé. En este texto no hubo una respuesta inmediata, pero David experimenta consuelo espiritual. Retoma la confianza en medio del dolor. No hay respuesta, hay un silencio. Pero yo me acuerdo haber escuchado a alguien que dijo, entre Malaquías y Mateo hay como 400 años de silencio, pero Dios está preparando la venida de Jesucristo. En los silencios de Dios no hay una impavidez, no hay una inacción, no hay una... Dios no está inmóvil. Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre trabaja, dijo Jesús. Mi Padre siempre trabaja. Algo está haciendo. Algo está haciendo. Aun cuando el agricultor va a dormir en la noche, al otro día ya ve crecimiento porque Dios algo hizo ahí. No sé cuál es tú hasta cuándo, pero realmente yo tengo esta sensación de compartir este tema contigo hoy. Tal vez has sentido un silencio de parte de Dios, tal vez le has gritado este clamor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir escondiendo tu rostro de mí? Te necesito, Dios. Y sí, Dios está haciendo algo. Dios siempre escucha al justo. Siempre escucha al justo. No abandona a los que le buscan. Y está cerca del quebrantado de corazón. Son partes también de las promesas que están escritas en el mismo libro de los Salmos. Dios siempre te escucha, te está escuchando y está elaborando y está llevando a cabo su plan. ¿Cuál fue la respuesta de David en este mismo capítulo? Termina diciendo, bueno, incluso lo lindo es que aunque no ve cambio inmediato, el Salmo termina con fe. Yo confío en tu gran amor.
dice el versículo 5. Entonces David alaba a Dios por anticipado. ¿Te das cuenta que a veces el hasta cuándo queda como en el aire? Es un hasta cuándo sin respuesta, es un hasta cuándo medio sordo. Pero David nos deja una gran lección. Tal vez es necesario que entendamos que aún en el silencio de Dios, Él está haciendo algo en tu vida. Aún en el silencio de Dios, esa persona se está sanando. Aún en el silencio de Dios, tu corazón se está sanando. Él está restaurando tu familia. Él está llevando a cabo su plan para que tus finanzas mejoren. Él está haciendo algo. Y alabar a Dios por anticipado es una gran lección. ¿Qué preguntas tengo de reflexión? ¿Qué hago con mi dolor cuando me siento solo, olvidado o derrotado? ¿Qué hago con ese dolor? ¿Lo transformo a queja? ¿Lo transformo a desesperanza? ¿Lo llevo a un dolor que quiebra mi fe? ¿O tal vez alabo de manera anticipada? ¿Sigo confiando en el amor de Dios aunque no vea resultados inmediatos? ¿Sigo confiando en el amor de Dios aunque no vea resultados inmediatos? Cuando me siento solo, olvidado, derrotado, ¿qué hago con ese dolor? ¿Mm? Hay muchas promesas de Dios y por eso si quieres este material, aquí hay unas cuantas solamente, pero aunque la visión tardará aún por un tiempo, le dijo Dios a Habacuc, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Las promesas de Dios son importantísimas en estos tiempos de tensión entre el ya, pero todavía no. En este mundo caído, corrupto, violento, injusto, lejos de Dios. Es necesario volver a los cimientos, volver a tomarnos de las promesas, escribirlas en los dinteles, en los espejos, que nuestras pulseras, nuestros cintillos estén escritas las promesas de Dios y creerlas. La visión, aunque tardar, espérala, le dijo Dios a Habacuc. Y te lo dice hoy a ti, me lo está diciendo a mí estos par de semanas. Espérala. Espérala, porque sin duda vendrá, sin duda vendrá. Y este es el spoiler, el final de la historia. Somos más que vencedores. Tú eres más que vencedor, eres más que vencedora por medio de aquel que te amó. Y aunque hoy no veas la respuesta y hoy todavía estés gritando, ¿hasta cuándo? Te aseguro que sin duda vendrá. La respuesta vendrá. Y Dios, esta es una verdad que debemos entender. Dios actúa en su tiempo, no en el tuyo ni en el mío. Dios actúa en su tiempo. Me gusta Gálatas cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué no lo envió 100 años antes? ¿Por qué no lo envió 2000 años antes? Era necesario que se cumpliera el tiempo. Y para tu vida y mi vida es necesario que se cumpla el tiempo. No lo entiendes y yo no lo entiendo. Lo estoy compartiendo aún sin entenderlo. Pero decido creer. Escojo creerle al que me ama, al que ama mi alma, al que hizo un plan, al que ideó todo un proyecto de vida antes de la fundación del mundo. El que me dijo, mi amada, el que me dijo, hija mía, mi especial tesoro, la niña de mis ojos, príncipe y princesa del reino de Dios.
prefiero y escojo creerle y esperar el cumplimiento del tiempo. Y nuevamente este versículo. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque mañana te toque gritar otra vez, ¿hasta cuándo? Comenzó la lluvia de nuevo y está lloviendo mucho. Y tal vez podría volver a decir, Dios, ¿hasta cuándo llueve? Dios sabe hasta cuándo. Dios tiene su plan. Es necesario. Hay muchas cosas que suceden porque es necesario. Así como a Jesús le era necesario pasar por Samaria, hay situaciones de tu vida que son necesarias para tu crecimiento, porque Dios no está buscando el confort de tu vida, no está buscando tu conformidad, que te sientas bien. Eso no es cristianismo. Cristianismo es transformación. Y para eso es necesario pasar por Samaria. Aquí anoté, no sé cuántas son, como 24 creo que eran. Preguntas de hasta cuándo. Preguntas que tienen que ver con corrupción, con finanzas o dificultades familiares, relación con Dios, carencias o enfermedades. ¿Hasta cuándo? Yo no sé cuál es tu hasta cuándo. Quizás está aquí. ¿Hasta cuándo viviré con este dolor que no se va? Esa es mía. ¿Hasta cuándo habrá camas ocupadas para personas sin esperanza, etcétera? No sé cuál es tu hasta cuándo, pero yo sé que todos tenemos uno. Hay una oración que continuamente la hacemos en la mañana, en la noche, por ese hijo, por esa hija, por tus padres, por el cónyuge, la cónyuge, por las finanzas, por ese trabajo que no llega. Hay un hasta cuándo que todos tenemos. Y estamos en un grupo tal vez donde no nos conocemos todos, pero es un lugar seguro. Es un lugar donde el Espíritu Santo está moviéndonos, quiere sanar, quiere restaurar, quiere transformar y quiere traer consuelo y esperanza donde no la hay. Tal vez tú vas a tener un silencio de Dios o tal vez una respuesta que signifique esperar. ¿Tienes un hasta cuándo? ¿Tienes una queja, un dolor, una desesperanza? ¿Alguien tiene alguna oración, alguna petición, algo que está esperando de parte de Dios? ¿Alguien está hastiada de la injusticia? ¿O alguien necesita vengar la sangre de alguien? Y ¿saben qué? Si tomamos a los tres personajes, comenzamos con Habacuc, que no cambió nada su situación y terminó diciendo, aunque la higuera no florezca, aún así, con todo. Entonces, si te identificaste con Habacuc, te invito a eso. Aunque tu situación no cambie, aunque mañana vuelva a llover como ha estado lloviendo, aunque la despensa esté tan vacía como hoy o más, aún así te alabaré, alabaré al Dios de mi salvación. Los mártires tuvieron que esperar y Dios le dijo, no Amén. puedo hoy vengar tu sangre, pero esperen un poco más hasta el cumplimiento de mi plan. Si tú hasta cuándo se ha identificado más con los mártires, espera el cumplimiento del plan, porque hay un plan. De que lo hay, lo hay. Y por último, como dice Ángela, si te identificaste más con David, David termina diciendo, a pesar de tu silencio, Dios, te alabaré y decido confiar en ti. Así que cualquiera sea tú hasta cuándo, como dice la Pau, linda Pau, como dice, todos tenemos hasta cuándo, todos, y a lo mejor hasta coincidimos en algunos, pero ya sea que cambie o no tu situación,
decidamos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Y esperar con certeza de que tu victoria es segura. Esa es la convicción. Cuando yo tengo algunas condiciones físicas que me provocan mucho dolor. Yo llevo como 3 semanas sin dormir, ha sido terrible, pero terrible. Y cuando yo oro por sanidad y me dicen, bueno, pero tú no has sanado, pero yo sé que voy a sanar. Yo decidí confiar y creer en el Dios que no solamente me ha provisto, no solamente me ama, sino que también me sana. Y esa sanidad yo la he visto en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Así que yo no dudo de que sí voy a sanar. Y la invitación de esta noche esa es. Que podamos creer en este Dios que tiene un plan y a pesar de su silencio va a cumplir todo lo que ha prometido. Amén. Gracias, amado Padre. Gracias, papá, por tu amor, por tu cuidado, porque podemos seguir confiando en que tú estás obrando, Señor. En medio de los silencios, en medio de las respuestas, tú estás obrando, Señor. Y podemos dar gracias porque Dios, en cada momento tú nos recuerdas que no estamos solos, que tú has colocado una familia, que tú has colocado personas que nos toman de la mano y con quienes podemos caminar tal vez los caminos similares. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por el descanso que tú nos das y porque mañana serán nuevas tus misericordias. Gracias, amado Jesús. Amén. Contigo quiero